El pasaje de hoy es San Marcos 8, versículos 22 al 30. Leamos juntos. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Compartiré el mensaje bajo el título: En la encrucijada hacia lo siguiente. El video que vimos antes muestra a una atleta en una competencia deportiva internacional hace unos días, que a pesar de sufrir una grave lesión, continuó desafiándose hasta el final y ganó la medalla de oro. Mucha gente pensó que se rendiría a mitad de camino, pero ella dio lo mejor de sí hasta el final. Casi escribió un drama en la final. Creo que fue el momento más conmovedor que he visto en los deportes hasta ahora. En su primer intento, esta atleta se cayó y se lesionó gravemente. Se dice que la lesión fue tan severa que no pudo levantarse por un tiempo. Cuando la atleta Choi Ga-eun apareció en la pantalla para su segundo intento, el comentarista se sorprendió. Porque todos en el lugar parecían pensar que ella no podría levantarse, que no podría volver a intentarlo. Parecían pensar que se había rendido. La situación parecía requerir un hospital, no un segundo intento. Sin embargo, aunque lo intentó por segunda vez, volvió a caer y cometió un error. Parecía que ahora sí se rendiría, pero compitió de nuevo en el tercer intento. Mientras tanto, habló por teléfono con su padre, quien le dijo: Solo te pido que no te rindas. Esas palabras le dieron fuerza. En el tercer y único intento, la atleta Choi obtuvo la puntuación más alta y ganó la medalla de oro. Más tarde, en una entrevista, reveló que cuando se cayó la primera vez, el problema no era solo hacer snowboard, sino que ni siquiera podía caminar. De hecho, vimos a la atleta cojear severamente mientras caminaba hacia la ceremonia de premiación. A decir verdad, antes no me gustaba mucho cuando los pastores mencionaban la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos en sus sermones. Pensaba que todos los miembros de la iglesia ya habrían visto las noticias y las transmisiones. Entonces, ¿por qué estoy compartiendo la noticia de esta atleta, Choi Ga-eun, al comienzo de mi sermón? Imaginen que todos estábamos viendo este video en la televisión. Se cayó en el primer intento y se lastimó gravemente. Y en el segundo intento, aunque se levantó con dificultad, cometió un error en el medio. Mientras vemos esta competencia, pensamos: ya no hay posibilidad, será difícil que gane una medalla. Y cambiamos el canal de la televisión. De hecho, esto sucedió en las cadenas de televisión. Mientras transmitían la competencia de esta atleta, algunas cadenas no transmitieron en vivo su último desafío. Mucha gente se perdió ese momento. Ya sea porque las cadenas de televisión no lo transmitieron, o porque los espectadores cambiaron de canal. Por cualquier razón, supongamos que solo vimos el primer y segundo intento y no el tercero. Para aquellos que solo vieron el primer y segundo intento, ¿cómo sería recordada la atleta Choi Ga-eun? ¿No sería recordada solo como una atleta desafortunada que se lesionó y una atleta lamentable que no ganó una medalla? Pero, ¿cuál es la realidad? Aunque esta atleta falló en el primer y segundo intento, y estaba en una situación en la que apenas podía caminar debido a una lesión grave, ¿cuál fue su final? El final de esta atleta fue una medalla de oro. Aquí hay una lección importante que aprender. Es que no debemos pensar: lo sé todo, lo he visto todo, después de ver solo hasta un punto intermedio. Solo podemos decir que sabemos algo después de haberlo visto todo hasta el final. La lección para nosotros es que una persona que ha visto todo hasta el final y una persona que solo ha visto hasta un punto intermedio
pueden percibir el mismo evento de manera completamente diferente. Amados hermanos, lo mismo ocurre con Jesús. La forma en que pensamos y entendemos a Jesús puede ser completamente diferente dependiendo de hasta qué punto hemos experimentado a Jesús, o si hemos visto y conocido lo que Jesús hizo hasta el final. El pasaje que leímos juntos hoy consta de dos historias. Una es la historia de la sanación de un hombre ciego, y la otra es la historia sobre quién la gente y los discípulos dicen y confiesan que es Jesús. Ambas historias se desarrollan de la misma manera, en dos etapas distintas. En la primera etapa, algo comienza, y en la segunda etapa, se completa. Es por eso que decidimos meditar juntos en el pasaje de hoy, domingo, y el de mañana, lunes. Las dos historias tienen la misma estructura. Por lo tanto, es más importante examinarlas como un conjunto para comprender el pasaje. La primera historia es la sanación de un ciego en Betsaida. Pero la sanación en el pasaje de hoy es un poco peculiar. ¿Por qué es peculiar? Porque hasta ahora, las sanaciones de Jesús ocurrían de tal manera que si él decía una palabra como «levántate», los que no podían levantarse se levantaban, y si solo decía «camina», los que no podían caminar comenzaban a andar. Sin embargo, la sanación en el pasaje de hoy no ocurre de una vez, sino que procede en dos etapas. En el versículo 23, Jesús realizó el primer acto de sanación. Tomó la mano del ciego y lo llevó fuera de la aldea. Hizo algo peculiar al escupir en sus ojos, y luego le impuso las manos, y le preguntó, ¿ves algo? En el versículo 24, el hombre abrió los ojos y dijo que veía gente, pero que parecían árboles que andaban. En la primera etapa, el hombre no fue completamente sanado. Podía ver, pero no claramente, parece que veía borroso, porque no podía distinguir entre árboles y personas, y decía que veía árboles caminando. Inmediatamente después, Jesús realiza la segunda sanación. Leamos juntos el versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Amén. Jesús le impuso las manos sobre los ojos de nuevo, y entonces pudo ver todo claramente, registra la Biblia. Fue completamente restaurado en la segunda etapa. De esta manera tan peculiar, la sanación se lleva a cabo en dos etapas. En la primera etapa, comenzó a ver borrosamente, y solo en la segunda etapa fue sanado de manera clara y definitiva. Permítanme hacer una pregunta aquí. Si este hombre que no podía ver solo hubiera experimentado la primera etapa y no la segunda, ¿qué le habría sucedido? Probablemente no habría experimentado una sanación completa. Aunque podría ver un poco mejor que antes, habría vivido el resto de su vida sin poder distinguir entre personas y árboles. Ahora, pensemos desde una perspectiva ligeramente diferente. La perspectiva del testigo. Supongamos que somos espectadores o testigos que observan esa sanación en ese lugar. Ocurre la primera sanación. Escuchamos a la gente murmurar. Ocurrió una sanación un tanto ambigua, donde ve algo borroso y no puede distinguir entre personas y árboles. Luego, recordamos que tenemos algo urgente que hacer y nos vamos. Solo presenciamos la primera sanación, no la segunda. Para este testigo, ¿cómo habría parecido la sanación de Jesús? Dentro de su visión limitada, la sanación de Jesús habría parecido incompleta. Sin embargo, no era porque el poder de Jesús fuera insuficiente, sino porque la comprensión de la persona que no vio hasta el final era limitada. Aquí pueden surgir malentendidos y errores. No debemos juzgar viendo solo la primera etapa. Solo podemos entender completamente después de ver hasta la segunda etapa. Esta es la esencia de la historia contenida en el pasaje de hoy. Este pensamiento continúa en la segunda historia, a partir del versículo 27. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos responden, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros, uno de los profetas. Hasta aquí es la primera de las dos etapas. Al igual que cuando el ciego fue sanado en el pasaje anterior y veía borroso, sin poder distinguir entre personas y árboles, esta etapa puede verse como una primera etapa incompleta. A continuación, Jesús vuelve a preguntar a sus discípulos. Leamos juntos el versículo 29.
Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo. Amén. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Y ahora vosotros, quién decís que soy? Pedro responde: Tú eres el Cristo. Esta es la segunda etapa, y esta confesión es la confesión completa. La gente consideraba a Jesús como uno de los profetas, alguien como Juan el Bautista o Elías. Aunque no es una confesión completamente errónea, no se puede decir que con esta confesión se conozca a Jesús de manera precisa y completa. Es un conocimiento borroso, como no poder distinguir si algo es un árbol o una persona. De la misma manera, no pueden distinguir entre Jesús y un profeta. Basado en esta confesión, deben avanzar a la siguiente etapa, es decir, a la segunda etapa. Así que estas dos historias en el pasaje de hoy contienen un solo mensaje. No debemos permanecer en la primera etapa, sino que debemos avanzar a la segunda. Solo cuando vemos hasta la segunda etapa, y vemos el todo, podemos conocerlo correctamente. Este es el tema común y central contenido en estas dos historias del pasaje de hoy. Entonces, permítame preguntarles de nuevo: ¿por qué Jesús de repente hizo las cosas de una manera que no había hecho antes? ¿Por qué de repente pasó por dos etapas? ¿Realmente Jesús carecía del poder para sanar, o su poder era algo insuficiente, por lo que tuvo que pasar por estas dos etapas? ¿Y por qué tuvo que ocurrir este evento en este preciso momento? Para ir directamente a la conclusión, es porque Jesús ahora se está preparando para la segunda fase de su ministerio. Y esa segunda fase es más esencial y más importante. Como dice el título del sermón de hoy, Jesús está ahora en la encrucijada hacia lo siguiente. Hasta ahora, Jesús había ministrado principalmente en Galilea. Viajaba en barca de un lado a otro del mar de Galilea, centrando su ministerio en las ciudades de la costa Galilea. Ahora, ¿qué pretende hacer Jesús? Se está preparando para dejar Galilea. ¿Y a dónde va después de dejar Galilea? Se prepara para ir de Galilea a Jerusalén. En el versículo 27 del pasaje de hoy, hay una palabra importante que indica esto. Es la palabra en el camino. En el camino. Ahora Jesús y sus discípulos están en el camino a Jerusalén, en esa encrucijada. Pero, y esto es lo importante, ¿por qué debe Jesús ir a Jerusalén? La razón por la que la siguiente etapa, la segunda etapa, es más importante, es precisamente el propósito, y la razón por la que Jesús va a Jerusalén. El propósito de Jesús al ir a Jerusalén no es simplemente cambiar de lugar de ministerio, no es simplemente buscar un lugar donde se reúna más gente, el centro de la religión y la política, para trasladar su ministerio. La única razón por la que Jesús fue a Jerusalén fue para sufrir. La razón por la que Jesús descendió a Jerusalén fue para sufrir y morir en la cruz. La segunda fase del ministerio, la segunda etapa que está por desarrollarse, es el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Jesús fue a Jerusalén para morir. Por eso la segunda historia es importante. Si solo vemos la primera historia, la historia de Jesús es simplemente una historia de milagros, y la historia de Jesús es solo la historia de un profeta, o simplemente la historia de un hombre con poder. Pero debido a esta segunda historia, la historia de nuestro Jesús cambia por completo. No se trata solo de sanar enfermedades físicas, expulsar demonios y proclamar palabras de sabiduría. Nuestro Jesús es más que eso. Él es aquel que salva a toda la humanidad del pecado. Jesús es aquel que vino a romper la maldición del pecado y la muerte que había caído sobre toda la humanidad. Por eso la segunda parte es importante. Si solo conocemos la primera etapa de su ministerio, es difícil darse cuenta de esta esencia de Jesús, de esta verdadera naturaleza de Jesús. Solo se ve borrosamente. Por eso se necesita esta segunda etapa. No es que Jesús sanara al ciego en dos etapas porque careciera de poder sanador. Nuestro Jesús pasó por dos etapas para sanar a ese ciego, con el fin de enseñarnos a todos cuán importante es la segunda etapa de su ministerio que está por comenzar. Porque este es el momento preciso. Porque ahora mismo, es justo antes de descender a Jerusalén, aquí mismo está la encrucijada hacia lo siguiente. La segunda fase del ministerio que comienza ahora es tan importante. Este segundo ministerio
Es el verdadero significado, el verdadero propósito por el cual Jesús vino a esta tierra en cuerpo humano, en forma de siervo. La sanación en 2 etapas y la confesión en 2 etapas contienen un profundo significado sobre la esencia del ministerio de Jesús que está por desarrollarse, su tema central. Amados hermanos, para conocer de verdad, hay que conocer el todo. Si hubiéramos cambiado de canal después de ver solo el primer y segundo intento de la atleta Choi Ga-eun, probablemente no habríamos visto la historia de la medalla de oro que ocurrió después. Del mismo modo, si nos hubiéramos ido de la escena después de ver solo la primera sanación del paciente ciego, probablemente no habríamos presenciado la verdadera sanación, la sanación completa, el poder perfeccionador de nuestro Jesús. Así, lo que comienza ahora es importante. La segunda etapa del ministerio de Jesús está comenzando. Si no entendemos la segunda etapa del ministerio de Jesús, no podemos conocer a nuestro Jesús de manera adecuada y completa. No podemos decir que conocemos suficientemente a nuestro Jesús solo como aquel que hace milagros, o aquel que predica palabras de sabiduría. Estaremos simplemente en el nivel de no poder distinguir si es un árbol o una persona. Nuestro Jesús está ahora en la encrucijada hacia lo siguiente. Ahora irá a Jerusalén. Irá allí para morir. Allí Jesús murió por nosotros. Por la fe en este Jesús, obtenemos la salvación del pecado. Esto es conocer a nuestro Jesús adecuadamente. Solo cuando conocemos el sufrimiento de Jesús, lo conocemos adecuadamente. Y solo cuando conocemos su muerte, podemos conocerlo completamente. Debemos entender correctamente esta contradicción. ¿Por qué aquel que podía sanar todas las enfermedades, e incluso resucitar a los muertos, tuvo que descender por ese camino de muerte, para conocer a nuestro Jesús adecuadamente? Que todos ustedes se conviertan en discípulos de Jesús, que lo conozcan y lo confiesen adecuadamente, en el nombre del Señor los bendigo. Amados hermanos, nuestras vidas son iguales. Así como debemos entender estas 2 etapas para comprender plenamente a Jesús, debemos darnos cuenta seriamente de que nuestras vidas también tienen una siguiente etapa. Así como Jesús estaba en una encrucijada hacia lo siguiente, debemos reconocer correctamente que nosotros también estamos siempre en una encrucijada hacia lo siguiente. No hay vida solo de sufrimiento, ni vida solo de gloria. El lugar donde nos encontramos ahora es siempre una encrucijada hacia lo siguiente. ¿Acaso el lugar donde están ahora es un lugar de sufrimiento? Hay un dolor y una angustia tales que ni siquiera pueden dormir bien o respirar adecuadamente. Hay una siguiente etapa. La siguiente etapa que nuestro Señor ha preparado nos está esperando. Ahora estamos en la encrucijada hacia esa siguiente etapa. Si tan solo confiamos, creemos y perseveramos en nuestro Señor un poco más, si tan solo soportamos mientras miramos a nuestro Señor, una siguiente etapa completamente diferente se desplegará ante nosotros. Por el contrario, hay quienes viven una vida tranquila y disfrutan de gran gloria. Viven una vida sin muchas preocupaciones ni ansiedades. En este momento, por favor, nunca se vuelvan arrogantes. Si nos volvemos arrogantes, el Señor preparará la siguiente etapa de inmediato. Para que la bendición que disfrutamos ahora no se convierta en el camino hacia la siguiente etapa llamada desastre, acerquémonos siempre al Señor con humildad. Hay una siguiente etapa. Debes conocer el todo para saberlo completamente. Por favor, recuerden esto y lleguen a comprender el significado y el propósito de todo el ministerio de Jesús a través de la siguiente etapa llamada sufrimiento. Y recordando que nuestras vidas también tienen claramente una siguiente etapa. No se desesperen prematuramente, sino que mantengan firmemente la esperanza, y sin arrogancia, avancen siempre dependiendo humildemente del Señor. Que esta semana de nuestros amados santos, y nuestra cuaresma que comienza el miércoles, sea así. En el nombre del Señor los bendigo. Mientras pensamos en la palabra que se nos ha dado, cantemos juntos: cuando débil soy, fuerte eres en mí. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, oh Dios, perla de precio para mí. Nunca te dejaré de amar. Eres mi todo, oh Dios. Mis pecados llevaste en la cruz, mi vergüenza quitaste, Jesús. Eres mi todo, oh Dios. Cuando caigo, me levantas. Tú cuando tengo sed,
Me sacias. Tú eres mi todo. Oh Dios, Jesús, Cordero de Dios, digno es tu nombre. Jesús, Cordero de Dios, digno es tu nombre. Tendremos un tiempo de oración. Oremos juntos para que nos dé la sabiduría para entender las dos etapas. Oremos para que recordemos y conozcamos las dos etapas del ministerio del Señor, y para que estemos seguros de que nuestro Señor es nuestro Salvador, nuestro Cristo. Oremos juntos, dándonos cuenta de que nuestras vidas también tienen dos etapas, para que los que están en prosperidad vivan con humildad y no con arrogancia, y para que los que están en medio del sufrimiento no pierdan la esperanza, sino que miren hacia la siguiente etapa de restauración y un nuevo comienzo, el nuevo comienzo que nuestro Señor abrirá para nosotros. En este momento, oremos y acerquémonos a Dios. Amoroso Dios, gracias. Gracias por mostrarnos personalmente las dos etapas en la encrucijada hacia la siguiente fase de tu ministerio, para dejarnos claro quién es Jesús. Permítenos vivir reflexionando y examinando si nuestras vidas también están en una encrucijada hacia la siguiente etapa. Si los que están en un lugar de prosperidad se vuelven arrogantes, el Señor preparará la siguiente etapa llamada desastre. Pero creemos que para nuestros santos que están en un lugar de sufrimiento, nuestro Señor siempre está preparando la siguiente etapa de restauración y un nuevo comienzo. En la encrucijada hacia la siguiente etapa, que todos nuestros santos vivan mirando únicamente a nuestro Señor con temor y con esperanza. También, durante esta próxima semana, permítenos vivir sin pecar, mirando al Señor y predicando el Evangelio. Y a través del periodo de Cuaresma que comienza el miércoles, que sea una Cuaresma preciosa, en la que grabemos profundamente en nuestros corazones el significado de la cruz de nuestro Señor, que sufrió y murió por nosotros, la segunda etapa del ministerio de Jesús. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos fervientemente. Amén.